Bueno, soy Nate. Si no me conoces, puedes conocerme después si querés. Si no, está bien. Estamos en una serie que se llama Un bebé cambia todo. Y estamos preguntando, bueno, ¿es posible que hayas cambiado a un bebé, pero el bebé te ha cambiado a ti? Esa es la gran pregunta. Cada semana de diciembre hemos estado viendo algunas de las principales realidades que los bebés claramente cambian. Y como el bebé Jesús cambió la vida de alguien en la narrativa navideña en la Biblia. Y nos hemos preguntado a nosotros mismos, ¿me ha cambiado el bebé Jesús? A la luz de la llegada de Jesús a este mundo, y si ha llegado a mi vida, ¿qué diferencia hace? ¿Qué cambios podría querer hacer en mí? Entonces hemos visto cómo un bebé y el bebé cambian tus prioridades del día a día, tus planes del futuro y tu perspectiva. Y ahora, tu posición. Tu posición. Porque cuando llega el primer bebé, de repente te ves empujado a una nueva posición, un ascenso. Y viene con un nuevo título, prestigioso e intimidante. Antes de tener hijos, solo eres tú, fulano o mengana. De repente, se te da el título mamá o papá. ¿Cómo se siente eso? Las enfermeras del hospital ni siquiera, no se molestan en aprender tus nombres, ¿verdad? Porque dicen, bueno, ¿cómo está mamá? Papá, ¿querés agarrar a tu hijo? A partir de ese momento nunca vas a ser igual. El bebé ha cambiado tu posición con este título monumental. Entonces les pregunté a mi mamá y a mi papá cómo eso fue para ellos cuando yo llegué, porque como soy el mayor, fui el primero en darles esos títulos. Entonces sus respuestas dejaron en claro que este cambio de posición y título claramente cambia todo de forma definitiva. Y viene con privilegios y también con un papel o responsabilidad. Le pregunté a mi mamá y ella mencionó que de un día al otro su identidad se entrelazó estrechamente con su nueva posición. Y cuando yo comencé a crecer e ir a la escuela, ella notó aún más cómo se había convertido para muchos en la mamá de Nate. Ahí va. Para mis amiguitos y sus padres y mis maestros. Entonces, tu identidad queda inevitablemente ligada a tu hijo. Y ser padre viene con el privilegio profundo de una conexión y cercanía únicas con tu hijo. Tienes acceso exclusivo a él y su amor. Entonces, como yo era muy lindo y perfecto, fue tremendo privilegio. Así que mi papá estuvo de acuerdo. Y él dijo que otro privilegio interesante que vino junto con este cambio de posición al título papá fue lo que le pareció como llegar a ser parte de un nuevo club. Debido a este nuevo estatus, naturalmente comenzó a pasar tiempo con otros con el mismo título, los papás. Es casi como ser incluido en un nuevo tipo de familia. Dijo que eres parte de un club que reconoce y acepta que cada actividad va a ser más complicada. A la luz de llevar a un bebé contigo, vas a tener la sillita de auto
y los juguetes y el bolso. Va a haber vómitos y gritos y cambios de pañales. Entonces, él también enfatizó el peso de la gran responsabilidad que esta posición conlleva, su papel en esto: guiar y cuidar. Lo cual a veces puede ser bastante humillante. Porque irónicamente, aunque eres mucho más grande que el pequeño bebé, te humillas para atender sus necesidades. Irónicamente, aunque al final probablemente seas tú a quien el bebé imite, emule, y de quien aprenda a vivir, por un tiempo puedes llegar a ser más como tu bebé. Capaz adaptas tu horario al de ella o tratas de igualar su energía. Así. Entonces, cuando el bebé, Jesús, llegó al mundo, todo cambió. Y debido a todo lo que pasaría con su vida, muerte y resurrección, ahora, cuando Jesús llega a la vida de una persona, en ese momento, esa persona recibe una nueva posición, un ascenso. Viene con un nuevo título profundamente prestigioso e intimidante, con lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Ahora de repente se te da el título de Hijo de Dios, coheredero con Cristo. Cuando creemos, recibimos la adopción como hijos para que podamos llamar al Dios del universo Abba, es decir, papá. Esto puede sonar significativo ya, pero es aún más significativo cuando lees cómo la Escritura describe cómo somos, quiénes somos antes de que Jesús entra en nuestras vidas. Dice que no solo vivimos como extraños para Dios, sino esclavos a nuestros propios impulsos pecaminosos, hasta hijos del enemigo de Dios. En ese estado, Jesús dio su vida por nosotros. En ese lío, el buen rey se acerca a nosotros con una oferta a ser no como un extraño, sino a ser conocido de verdad por Dios, a ser liberado, a ser adoptado como hijo del buen rey y parte de su familia real. Ese es un regalo inmerecido de gracia pura. No hay nada que hagamos para ganarlo. Por eso nadie puede jactarse, digamos, de que su supuesta bondad o grandeza o sabiduría le consiguieron esta posición con Cristo. La única jactancia que lógicamente podemos hacer es jactarnos en el Señor, o sea, darle la gloria a Él. Entonces, ahora nuestra identidad está ligada con Cristo. Ya no somos simplemente fulano o mengana. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Pero ¿qué significa tener nuestra identidad ligada a Cristo? ¿Qué diferencia hace o debería hacer ser llamado hijo de Dios? Bueno, en primer lugar, ser hijo de Dios viene con el profundo privilegio de una conexión y cercanía únicas con el buen Padre. Ahora tenemos acceso exclusivo al Dios del universo. Como hijos suyos podemos correr a su trono con confianza y sentarnos en su falda y pedirle ayuda en nuestros momentos
de necesidad, sabiendo que nos escucha y sabe dar buenos regalos. Y estaba pensando en lo enorme y lo exclusivo que es el privilegio de que se te otorga permiso de entrar en la oficina del presidente, digamos. Y mucho menos para hablar con él o para pedirle algo. En el curso Alfa que hacemos, cuentan la historia del hijo del presidente Abraham Lincoln, que corría directamente a él en la oficina oval para pedirle lo que sea, sin vergüenza. Porque sí, era el presidente, pero también era su papá. Entonces, no solo obtenemos el privilegio de acceso exclusivo al Padre, sino que obtenemos también el privilegio de inclusión, de ser incluidos en su familia. Porque si bien ser llamado mamá o papá es significativo, cambia la vida, es un título único para ti, ¿no? Para que tus hijos te llamen. Pero no es un título único en sí mismo, ¿no? Porque hay pocas personas que tienen tu nombre, pero hay muchas personas que tienen el título mamá o papá. Ahora sos parte de un colectivo más grande, de personas que comparten este título. Y de manera similar, nuestra posición y nuestro título, nuestro acceso exclusivo con Cristo es compartido con otros, por lo que no somos mejores que nadie. Y seguimos siendo individuos, pero ahora somos parte de un colectivo más grande, una nueva comunidad, la familia de creyentes. Y como cualquier familia o cualquier posición, también tenemos nuestro papel, nuestra responsabilidad. Y el papel que viene con nacer de nuevo en la familia de Dios, como su hijo, se puede resumir en emular a Cristo, o sea, ser más como Cristo, nuestro coheredero. No sé si alguna vez has escuchado esa pregunta típica, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Debe ser horrible escuchar. Siempre fui el otro hermano. No. Bueno, eso es horrible, honestamente. Pero en este caso, si bien Dios quiere que seamos más como Cristo, que por cierto es bastante humillante compararnos con Él, pero simpatiza con nosotros, porque Cristo pasó por todas las tentaciones que nosotros experimentamos. Simpatiza con nuestra debilidad. En su caso, como el Dios hombre, permaneció perfecto, pero es muy consciente de los desafíos que enfrentamos debido a nuestra vieja naturaleza. Incluso cuando queremos ser más como Cristo con nuestra nueva naturaleza. Es por eso que Él tiene gracia y misericordia infinitas basadas en la cruz, cuando acudimos a su trono de gracia. Es por eso que siempre lo necesitamos, desesperadamente, cada hora. Nadie tiene lugar para jactarse. Y cuando investigamos lo que significa emular la vida de Cristo, encontramos el tema más abrumador, más irónico, es humildad. Porque Él vivió como un humilde siervo pastor. Un humilde siervo pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, aludiendo a su igualdad con Dios. Pero como Dave leyó la semana pasada, Cristo no consideró la igualdad con Dios como algo para usar para su propio beneficio, sino se humilló a sí mismo, rebajándose, tomando la naturaleza de un siervo.
para cuidar y guiar para la gloria del Padre. El Dios del universo se hizo un bebé. El Rey de Reyes cambió su trono por un pesebre. Irónicamente, aunque Jesús era mucho más grande, digamos, que todos los demás en su alrededor, Él se humilló para servir sus necesidades. Incluso la mayor necesidad de salvación eterna que terminó requiriendo la muerte humillante. Dijo que era el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Irónicamente, al final es el bebé de la narrativa navideña, a quien deberíamos imitar, emular y de él aprender a vivir. Y sorprendentemente, eso significa hacernos humildes siervopastores. Lo que nos lleva a los ahora famosos pastores del relato de Navidad. Estos hombres se quedaban afuera en dos sentidos. Estaban literalmente fuera del pueblo de Belén y se quedaban afuera, estaban excluidos en su sociedad. Eran pastores de ovejas sin educación, bajo estatus, humildes. Y sin embargo, la increíble noticia del nacimiento del tan esperado Mesías fue anunciada primero exclusivamente a ellos por una multitud de ángeles. Los pastores fueron enseguida a investigar y se les dio acceso exclusivo al rey recién nacido en su trono pesebre. Y fueron incluidos entre su familia especial esa noche. Luego se sintieron impulsados a difundir la noticia a toda la gente y regresaron adorando a Dios. ¿Alguna vez te preguntaste por qué a ellos? Piensa, en tu opinión, ¿a quién hubiera tenido más sentido que todo esto le pasara? Siguiendo el tema del revés, que invierte las expectativas que encontramos en este relato navideño y en toda la escritura, los humildes son los que son exaltados y los exaltados los que son humillados. Incluso María en su famosa canción cantó: Dios ha derrocado a los poderosos de sus tronos, mientras que ha exaltado a los humildes. Dave mencionó la semana pasada que hubiera tenido más sentido que los Reyes Magos encontraran al rey recién nacido en el palacio de Herodes en Jerusalén y no entre animales en Belén. Y de manera similar, ¿no hubiera tenido más sentido que los líderes religiosos de aquel día, a quienes Dios llamó pastores de su pueblo, que hubieran recibido este mensaje angelical, privilegiado, anunciándoles primero la llegada del Mesías profetizado? Porque ellos habían estudiado por mucho tiempo las escrituras que predijeron este momento. Ellos deberían haber sido los que fueron a investigar para que se les diera acceso exclusivo al rey recién nacido y se los incluyera entre su familia especial esa noche. ¿No debería haber sido su papel salir a difundir la noticia a toda la gente y regresar a sus sinagogas adorando a Dios? En esa impactante noche, estos pastores obtuvieron un cambio de posición, un ascenso. Esa noche, el bebé los cambió de humildes pastores de ovejas
a pastores exaltados de personas para la gloria del Rey. Los líderes religiosos habían fallado por siglos en ser buenos pastores para el pueblo de Dios. Y Dios el Padre y Dios el Hijo en ambos testamentos los reprendieron por su corrupción, su hipocresía y sobre todo su orgullo. Les encantaba exaltarse a sí mismos. Entonces, el papel de estos humildes pastores llegó a ser cambiar, compartir y cuidar. Porque al recibir la revelación, se levantaron para investigar y creyeron. Esa fe los cambió. Y en respuesta, ellos compartieron la noticia con otros y adoraron, lo que significa bíblicamente servir a Dios y cuidar a los demás. Podemos suponer que hicieron esto mucho después de esta noche. Solo podemos especular cómo continuaron sus vidas. Pero se nos dice que regresaron adorando. Entonces su trabajo terrenal siguió siendo el mismo, pero en otro nivel su posición nunca sería igual. Regresaron a su misma vida, pero en otro sentido. El bebé cambió todo. Entonces, capaz esa sea nuestra respuesta hoy. Aceptar el privilegio de hacernos hijos de Dios, recibir la revelación, las buenas noticias, investigarlas y creer. Y con esa identidad, nuestro papel es trabajar con Él y su poder para cambiar, compartir y cuidar para la gloria del Rey. Entonces, ser hijo de Dios nos da el privilegio de acceso a Dios e inclusión en su familia. Este privilegio viene con nuestro papel, emular, ser más como Cristo, el humilde siervo pastor. Entonces, como sus humildes siervos pastores, nadie mejor que el otro, cambiamos internamente. Compartimos con coraje la buena noticia y cuidamos a las personas en nuestro alrededor, capaz aún más en esta época del año. Todo para la gloria de Dios. O sea, para hacerlo sonreír. Entonces, yo debería cambiar. Volviendo a la pregunta del principio. ¿Qué podría querer Jesús cambiar en mí? Y como hay mucho, centrémonos en una cosa, esta humildad. La humildad. Quiero que salgamos con algo práctico hoy en lo que enfocarnos. Entonces, el primer paso es ser consciente de identificar el orgullo en mi vida. Y el orgullo es tan engañoso que aunque crees que no tienes ese problema, es bastante seguro decir que todos lo tenemos de alguna manera. Está prácticamente en todo. Y encontré una lista de 50 formas de orgullo que me pareció útil, que puedo compartir el link después si querés. Pero estos son algunos ejemplos. Pregúntate, ¿no estás dispuesto capaz a estar equivocado? ¿Te cuesta admitir cuando no tienes la razón o cuando no sabes algo? ¿O te gusta que la gente sepa que sabes? ¿Eres poco enseñable? O sea, ¿no aceptas las correcciones o te pones a la defensiva ante las críticas? Al principio algunos de estos pueden parecer hasta humildad, pero en realidad hay orgullo ahí, como la inseguridad. Porque dice, no quiero probar cosas nuevas o entrar en situaciones incómodas por miedo de quedar mal, de que la gente piense que soy tonto.
me avergüenzo fácilmente. O das vueltas en la autopena, o sea, pobre yo. Obsesiono en cómo me tratan. Y rara vez que reconozco o simpatizo con lo que les pasa a los demás porque siento que lo tengo peor que ellos. ¿Te ofendes fácilmente? ¿Criticas fácilmente? ¿Eres autosuficiente? O sea, no puedes pedir ayuda. ¿O sientes que todo lo que tienes es gracias a tu trabajo? ¿Desagradecido a Dios o con otros? Escuché a un pastor decir una vez que cuando nos levantamos y no oramos por nuestros días, eso es orgullo. Porque es asumir que podemos hacerlo todo nosotros solo. Y no necesitamos a Dios por cada aspecto de nuestras vidas. Eso me mató. Entonces, llegar a ser humilde no es tan fácil como apretar un botón. Es un proceso, pero una manera sencilla pero profunda de empezar es orar. Porque darle gracias a Dios por todo y orar por tu día y tus necesidades le recuerda a tu corazón que no puedes hacerlo todo. Todo depende de la provisión y voluntad de Dios. Y orar por las necesidades de los demás te quita el foco de ti mismo. Incluso si oramos por la persona con la que estoy discutiendo sobre quién tiene la razón, eso puede tener un efecto suavizante en mí. Entonces, como siempre, te animo y me animo a mí mismo a hacerlo contraintuitivo cuando se trata con el orgullo y pedir ayuda en esta área. Y en el equipo estamos dispuestos. Entonces, hagamos eso, oremos juntos.